Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Esta semana vamos a hacer una actividad indagatoria. El título de esta sesión es Indagamos sobre la hiperestimulación de los órganos sensoriales. Por supuesto, como lo sugiere el título, vamos a desarrollar la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Comenzamos. Bien, para empezar vamos a leer la situación significativa. A ver, em, ya, la situación significativa. Hace unas semanas, la mamá de Anselmo viajó a visitar a su abuelita y él se quedó solo en casa. Como quería sorprenderla, decidió cocinar algo especial, una sopa de pollo con verduras. Al principio, todo iba bien, pero como no estaba seguro del sabor, empezó a probar la sopa. Una, dos, tres, muchas veces. A cada rato le agregaba sal, probaba, sentía poco sabor y volvía a echar más. Cuando terminó, la sopa estaba demasiado salada y lo peor fue que no se había dado cuenta. Su lengua ya no sentía bien el gusto después de tantas pruebas. Fue ahí que se preguntó, ¿es posible que nuestra lengua se acostumbre o se canse de un sabor? Esa experiencia lo hizo pensar, ¿cómo funciona realmente el sentido del gusto? ¿Puede sobreestimularse? Bien, entonces en esta situación significativa nos está hablando de la hiperestimulación de un órgano sensorial, ¿no? Que es la lengua. Bien, ahora veamos qué es la hiperestimulación sensorial. A ver, como su nombre lo sugiere, aquí tenemos el prefijo hiper. El prefijo hiper quiere decir exceso de, ¿no? Entonces estamos hablando de un exceso de la estimulación de un órgano. Recuerden que los órganos sensoriales son cinco, ¿no? Nos estamos refiriendo al olfato, al gusto, a la vista, al oído y al tacto. Bien, hiperestimulación sensorial, dice también llamada sobreestimulación sensorial o simplemente sobrecarga sensorial. Ocurre cuando estamos expuestos a un factor que estimula excesivamente, como lo dije, uno o más de nuestros órganos de los sentidos. Esta hiperestimulación puede suceder debido al tiempo prolongado o a la cantidad de veces que nuestro órgano sensorial está expuesto a un estímulo determinado o también a la intensidad de ese estímulo sin importar el tiempo. Bien, ¿a qué se refiere esto último? Por ejemplo, si hablamos del sentido del oído, el oído es un órgano sensorial que se puede hiperestimular. Por ejemplo, cuando estás en una fiesta, ¿no? Y hay música a volumen muy alto, estás una hora o 2 horas en ese lugar, ¿qué pasa con tu oído? Tu oído se acostumbra al volumen alto de la música. De tal manera que cuando después de 2 horas de estar escuchando la música pues a alto volumen, sales, te parece que todo está en silencio. ¿Mm? Y es que tu oído momentáneamente ha perdido la capacidad de percibir sonidos bien tenues, ¿no? O sea, sonidos de baja intensidad. Solamente vas a escuchar pues los sonidos altos nada más. Entonces, a eso se refiere cuando dice, ¿no? Debido al tiempo prolongado o a la cantidad de veces que nuestro órgano sensorial está expuesto a un estímulo. Bueno, en ese estímulo es el sonido, ¿no? La música. A un estímulo determinado. Pero también nos habla acá, dice, también a la intensidad de ese estímulo sin importar el tiempo. Sí, entonces, también se puede sobreestimular, por ejemplo, el oído sin estar demasiado tiempo expuesto a ese estímulo. Por ejemplo, cuando llega Navidad, algunas personas, ¿no? Revientan cohetecillos. ¿Qué pasa si revientas un cohetecillo cerca al oído, ¿no?
el oído se va a sobreestimular. Inclusive vas a percibir el tinnitus, ¿no? O sea, un sonido ti, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese instante? Pues también vas a perder la capacidad de oír o de percibir sonidos de baja intensidad, ¿no? Sonidos bien sutiles, no los vas a percibir hasta que pase, ¿no? Hasta que el oído se restablezca. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque si te expones a un sonido cuya intensidad es muy fuerte, el tímpano se puede lastimar. Así que no es recomendable, pues, ¿no? Estar muy cerca a fuentes de sonido muy alto. Bien, ahora sí pasamos a la pregunta de indagación. Bueno, en esta oportunidad no vamos a utilizar el sentido del oído para hacer la investigación, sino el sentido del gusto. Sí, pero recuerda que en la situación significativa nos hablaba de un personaje llamado Anselmo, ¿no? Que intentó preparar sopa, ¿no? Pero la sopa le salió salada, debido a que probaba a cada rato, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a investigar. Pregunta de indagación. Dice, ¿cómo afecta la concentración de sal a la capacidad de la lengua de percibir el sabor salado? Ajá, ¿cómo afecta la concentración de sal a la capacidad de la lengua de percibir el sabor salado? Sí, bueno, ya tenemos acá la pregunta de indagación y lo que tenemos que hacer es identificar las variables, ¿no? Me estoy refiriendo a la variable independiente y la variable dependiente. ¿Dónde están estas dos variables? Pues están acá dentro de la pregunta de indagación. Recuerda que para construir una pregunta de indagación se necesitan dos variables, ¿no? La independiente y la dependiente. Sí, están acá fusionadas. Lo que tienes que hacer es identificar dónde está la variable independiente y dónde está la variable dependiente. A ver, para ayudarte a identificar, te hago recordar que la variable independiente es la causa. ¿Ya? La variable independiente es la causa. En cambio, la variable dependiente es la consecuencia. Otra cosa que te va a ayudar a identificarlas es el hecho de que en la variable independiente es la variable que tú como investigador o investigadora vas a manipular a propósito. Sí, esta es la variable que tú vas a manipular y debes manipular. En cambio, la variable dependiente no se manipula, solamente se observa, nada más. Entonces, esa es la mecánica de una investigación, ¿no? Nosotros manipulamos la variable independiente para observar qué sucede con la variable dependiente. Bien, una vez que ya has identificado cuáles son las dos variables, pasamos a las variables intervinientes. En nuestra investigación, ¿no? Tenemos que tener cuidado con la temperatura del agua. Sí, recuerda que las variables intervinientes son aquellas variables que tú tienes que controlar, es decir, tú tienes que evitar que estas variables estropeen tu investigación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitamos que la temperatura del agua estropee la investigación? Haciendo que pues todos los líquidos que vamos a utilizar, todos los vasos o todos los recipientes, tengan la misma temperatura. Así es. Porque si yo tengo, por ejemplo, en un vaso agua fría con sal y en el otro vaso agua tibia con sal, pues el vaso con agua tibia y sal, pues lo voy a sentir más, ya que la sal se disuelve mejor en el agua tibia que en el agua fría. Entonces, de esa manera nosotros controlamos esta variable de acá, la temperatura del agua, ¿no? Otra variable es el tiempo de enjuague de la boca. Sí, en nuestra investigación vamos a enjuagarnos la boca con agua y sal. Tiempo de enjuague de la boca. Bueno, tiene que ser el mismo tiempo para todos. No es que en la primera prueba me voy a enjuagar pues 3 segundos y en la segunda prueba pues no sé, 1 segundo. En la tercera prueba 5 segundos. No, entonces así estaría mal hecha la investigación, ¿no? Siempre tiene que ser el mismo tiempo, ¿no? En todas las pruebas.
Bien, después de la pregunta de indagación, acá tenemos la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de indagación. Sí. ¿Puedes poner una hipótesis falsa? Sí, no hay problema. Si al final tu hipótesis resulta ser falsa, no hay problema. Es hipótesis. Esa es una característica de las hipótesis. Las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas. Entonces acá tú tienes que plantear una hipótesis. No necesariamente tiene que ser correcta, ¿no? Por ejemplo, si aumentamos la concentración de sal en cada prueba, entonces muy bien, ya te ayudé con la primera parte, ¿no? Completa ahí la hipótesis. ¿Qué pasará? Entonces, ¿qué pasará acá? ¿Qué pasará con la variable dependiente? Bien, ahora sí pasamos a los materiales. ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar en en este experimento? Para empezar, pues necesitamos la sal, ¿no? Recuerda que en la situación significativa, Anselmo, ¿no? Preparó sopa salada, ¿no? Por supuesto, vamos a utilizar la sal. Dice, para preparar las soluciones salinas. Dos vasos descartables, ¿no? Para las diferentes soluciones de prueba. Un plumón indeleble para rotular los vasos, es decir, para escribir ahí en la parte externa del vaso tenemos que escribir, ¿no? Vaso 1, vaso 2, ¿no? Para poder diferenciarlos, porque durante el experimento nos podemos confundir y hacer la prueba mal. ¿Qué más necesitamos? Dos cucharitas pequeñas, esas cucharitas que se utilizan para postre, que son de color blanco y descartables, esas cucharitas, ¿ya? Cucharitas pequeñas para medir y mezclar la sal. Sí, una cucharita es para medir, ¿ya? Y la otra cucharita se va a utilizar para mezclar la sal, porque no podemos medir la sal con la cuchara mojada. Entonces, una cucharita pues la vamos a utilizar para mezclar la sal y la otra es para medir al ras. Y por último necesitamos un balde, ¿no? Para desechar el agua de enjuague. Es decir, claro, cuando hagas la prueba no te vas a tomar el agua salada, no, simplemente te vas a enjuagar la boca durante 3 segundos y luego lo vas a botar en el balde o también puede ser un vasín, ¿no? En un recipiente. Ahora sí, vayamos al procedimiento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Procedimiento. Bueno, en primer lugar tenemos que rotular los vasos, ¿no? Dice, rotular con un plumón indeleble los vasos descartables 1 y 2. Si no tienes plumón indeleble, puedes utilizar un papelito, ¿no? Con un plumón normal escribes en un papelito, ¿no? Vaso 1. Y luego agarras cinta adhesiva y lo pegas ahí en la parte externa del vaso, ¿no? Entonces, los dos vasos tienen que tener su etiqueta, ¿no? Tiene que decir vaso 1 y vaso 2. Preparar el vaso 1. En el vaso 1 preparar 100 mililitros de agua. A ver, ¿cuánto es 100 mililitros? 100 mililitros es más o menos medio vaso. Sí, de esos vasos descartables más o menos es medio vaso. Ya. En este vaso se agregará progresivamente sal en cada prueba. La primera prueba se hace sin sal. Ya, sí, vamos a echar en este vaso sal hasta poder percibir, pues, ¿no? El agua salada, ¿no? Preparar el vaso 2. En el vaso 2 preparar 100 mililitros de una solución diluida de agua y sal, es decir, agua con poca sal, lo suficiente para poder percibirlo. Los estudiantes determinarán la cantidad de sal. Ya, aquí en el vaso 2 pues se va a utilizar un poco de sal, ¿no? Lo suficiente para poder percibirlo. Yo les voy a hacer un video para mostrar cómo se hace la experimentación, ¿ya? No se preocupen. Probar y registrar. Dice, el sujeto de prueba deberá probar el vaso 1, enjuagarse la boca durante 3 segundos, o sea, con el agua salada, y luego expulsarla en un balde. Deberá hacer lo mismo con el vaso 2 y decir si se pudo sentir la sal. Los estudiantes anotarán en el cuadro. Sí, entonces, el vaso 1, el vaso 1 es como si fuera la variable independiente, ¿no? Que va a medir la concentración de sal.
Como es variable, pues se supone que la concentración de sal tiene que aumentar en cada prueba, ¿no? Entonces, en la siguiente prueba, pues le vamos a echar otra cucharadita de sal al ras. En la siguiente prueba, otra cucharadita de sal. Y así va a aumentar la cantidad de sal solamente en el primer vaso. En el segundo vaso no va a aumentar la cantidad de sal. El segundo vaso es para percibir o darnos cuenta de que si seguimos percibiendo la sal en el segundo vaso. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? Después de probar el primer vaso, ¿todavía seguimos sintiendo la sal del segundo vaso? Eso es lo que queremos averiguar. Repetir. Repite el procedimiento conforme va aumentando la sal en el vaso 1. La cantidad de sal en el vaso 2 debe ser constante. Sí, en el vaso 2 no se aumenta la sal. En el vaso 2 siempre permanece con la misma cantidad. El vaso 2 solamente se prueba. Donde va a aumentar la cantidad o la concentración de sal es en el vaso 1. Bien, no se preocupen por el procedimiento porque yo voy a hacer un video para realizar parte del experimento. Les voy a mostrar cómo se hace el experimento, paso a paso. Bien, ahora estamos aquí en el registro de datos. Bien, estamos acá en el registro de datos. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? En la primera columna dice cucharaditas de sal, ¿no? Cucharaditas de sal que se debe agregar en el vaso 1. Bien, aquí está la primera prueba. Esta es la primera prueba. En la primera prueba, primero le vamos a echar 0, dice acá, ¿no? O sea que no le echamos sal. No le echamos sal en la primera prueba. Simplemente probamos el vaso, el agua sola, ¿no? Obviamente aquí va a ser 0 gramos por decilitro, ¿no? Y luego probamos el segundo vaso que sí tiene sal. El segundo vaso se supone que lo hemos preparado con antelación y es un vaso que tiene un poquito de sal, lo suficiente para que nosotros podamos percibir, ¿ya? Entonces, obviamente, pues en la primera prueba sí vamos a percibir el sabor salado, ¿no? Entonces aquí le ponemos sí. Sí, claro, lo vamos a percibir porque no hemos saturado el vaso 1, ¿no? Entonces, cuando probemos el vaso 2, pues sí tenemos que sentir la sal. Entonces, si no sientes la sal, quiere decir, pues no les he echado suficiente sal al vaso 2, ¿ya? Entonces, aquí le va a salir sí. Ahora, terminó la primera prueba, pues, ¿no? Tomas un poquito de agua sola, ¿no? Te enjuagas la boca con agua sola y luego realizas la segunda prueba. Esta es la segunda prueba, ¿no? En la segunda prueba ahí sí se echa una cucharadita de sal al primer vaso. Una cucharadita de sal, ¿no? Al ras. En el primer vaso. Muy bien, se mueve, ¿no? Se mezcla. Ya, ¿cuánto es más o menos una cucharadita de sal? Pues aproximadamente 5 gramos, ¿no? Y como el medio vaso es 100 mililitros aproximadamente, 100 mililitros es un decilitro, o sea, es la décima parte de un litro. Por eso aquí ya le puse el valor ya, 5 gramos por decilitro. Esa es la concentración, ¿no? 5 gramos por decilitro. Muy bien, 5 gramos por decilitro. Y luego, ¿qué vas a hacer después de probar el primer vaso? Pues pruebas el segundo vaso. Al probar el segundo vaso, ¿sientes el sabor del segundo vaso? Del agua que se encuentra en el segundo vaso. Si es sí, pones sí. Y si es no, pones aquí no. Y luego repites la misma operación, ¿no? Te enjuagas la boca con agua sola, ¿no? Y repites la siguiente mecánica, ¿no? Haces la tercera prueba. Le agregas otra cucharadita más, ¿no? de sal al ras, al primer vaso, ¿ya? La concentración acá está, 10 gramos por decilitro. Y después de probar el primer vaso, otra vez pruebas el segundo vaso, ¿no? Sigues sintiendo el sabor del segundo vaso.
Entonces, conforme van aumentando la concentración en el primer vaso, va a llegar un momento en que ya no vas a sentir el sabor del segundo vaso. Sí, entonces lo que me interesa es en qué punto dejaste de sentir el sabor. Ya, eso lo tienes que averiguar haciendo el experimento. Bien, y al final, pues, vamos a realizar las conclusiones, ¿no? De acuerdo a los resultados que tú tengas en tu cuadro, vas a contestar la pregunta de indagación, ¿no? A ver, estas preguntas que están acá no se escriben en el cuaderno, son solamente, son preguntas que te van a ayudar a saber qué es lo que vas a escribir en las conclusiones. Por ejemplo, acá dice, ¿qué demuestra el experimento? ¿No? ¿Qué relación tienen los resultados del experimento, o sea, los datos de tu cuadro, con la pregunta de indagación? Es decir, el cuadrito que te mostré anteriormente y que después del experimento va a estar lleno, eh, responde la pregunta de indagación. Luego dice, ¿la hipótesis resultó ser verdadera o falsa? También tienes que mencionar eso, si la hipótesis resultó ser verdadera o falsa. Si la hipótesis es falsa, no hay problema, ¿eh? No quiere decir que tu experimento esté mal, no, es solamente una hipótesis. Siguiente, ¿qué implicaciones tiene este fenómeno para nuestra vida diaria? Ujú. Y la forma en que percibimos los sabores, ¿no? ¿Qué implicaciones, dice, tiene este fenómeno para nuestra vida diaria? ¿No? ¿Cómo nos ayuda este nuevo conocimiento que hemos adquirido, ¿no? en nuestra vida diaria? ¿En qué casos? Eso también tienes que ponerlo acá en las conclusiones. Inclusive puedes poner un ejemplo. Bien, ahora sí les voy a enviar el video del experimento.